Pues por la alta prevalencia que tiene el dolor en el mundo, porque realmente el dolor es algo que es el síntoma más prioritario en cualquier consulta médica y necesita un abordaje distinto, sobre todo cuando se vuelve crónico, porque deja de ser un síntoma para empezar a ser una enfermedad. Y entonces necesita un abordaje diferente que aglutine a una especialidad o a gente que realmente se dedica a esto, al dolor crónico. Sí, una vez que se cronifica, pues existen unas alteraciones en nuestro sistema nervioso que hacen que deje de ser un síntoma que se engloba dentro de una patología, o sea, de una causa, a ser una enfermedad en sí misma. Y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, en el 10 de octubre del 2010 se declaró que el derecho a un correcto tratamiento del dolor es un derecho humano. Nosotros, yo creo que hay que hacer dos distinciones, que son el paciente que tiene dolor de tipo oncológico, que se ve también en unidades del dolor, pero lo que más vemos son pacientes que tienen dolor que no está relacionado con el cáncer, sino que están relacionado con otra patología. Sobre todo lo que más frecuentemente se ve es dolor de espalda. ¿Por qué? Porque es lo más prevalente, porque es lo más frecuente. Todo el mundo tiene una lumbalgia a lo largo de su vida, claro. Y muchos pacientes hacen lumbalgias crónicas o dolor de cuello crónico, o sea, una cervicalgia crónica, y después dentro de las patologías también lo que vemos con mucha frecuencia es un tipo de dolor que es un poco distinto a los demás, que es el dolor neuropático, que es cuando lo que existe debajo del dolor es una lesión en el sistema nervioso, ya tanto en el periférico como en el central, es decir, tanto en lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, como en lo que son en la periferia, que es pues desde lo que es un nociceptor, lo que es una terminación nerviosa a nivel por ejemplo de un dedo, pasando por la médula espinal hasta que llega a la médula espinal. El panorama es bastante desolador. Lo primero decir que uno de los objetivos de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor y por lo tanto de todos nuestros compañeros es incrementar la formación para todos, porque si el dolor es el síntoma más prioritario en una consulta, pues evidentemente es algo que hay que abordar. ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente el dolor no se enseña su tratamiento en la carrera en la mayoría de las facultades. Recuerdo, eso es un problema a nivel probablemente mundial, pero desde luego europeo. Recuerdo hace un año en una reunión en la que nos contaba un compañero inglés que en veterinaria se dan 100 horas dedicadas durante la carrera al tratamiento del dolor en los animales. Caramba. En medicina, 0. Entonces, eso, en los últimos años se está mejorando, pero no es una asignatura obligatoria, ni muchísimo menos. Entonces, es un problema grave. ¿Qué pasa? Que son déficits adquiridos y cuando uno llega a una formación, tampoco es lo prioritario. Tú te vas formando en diferentes especialidades y el tema del dolor es algo siempre secundario, y entonces es difícil aprender un correcto abordaje cuando no te lo han enseñado desde pequeño. Claro. Por eso iniciativas como el aula o como otras iniciativas que intenten incrementar la formación pues son muy importantes. Evidentemente dentro de la formación en dolor hay que coger todas las especialidades, pero evidentemente primaria es una especialidad prioritaria porque es el que tiene el contacto directo con el paciente. Entonces es fundamental que tengan una formación adecuada en el tratamiento del dolor. Se está empezando a trabajar mucho para que las administraciones entiendan que tenemos un problema a nivel sanitario y a nivel económico, porque no hay que dejar de lado que el dolor es la principal causa que hace que un paciente no acuda a trabajar, produce un 45% de absentismo laboral. Caramba. Y, quiero decir que no solamente un problema ya, evidentemente también el gasto sanitario se incrementa muchísimo en pacientes con dolor y con dolor crónico mucho más, son muchísimo más consumidores de servicios de salud. Claro. Y, esto es un problema ya no solamente evidentemente de humanidad, sino es un problema también económico y social importantísimo. Entonces, se está intentando que se entienda que desde las administraciones públicas se haga más sensible la necesidad de un correcto abordaje del tratamiento del dolor. Hasta ahora, no se ha tenido toda la difusión que nos gustaría tener tanto de la Sociedad Española del Dolor como de las unidades del dolor.